Capítulo 38. La Segunda República, años 1931 a 1936. El 14 de abril de 1931, una multitud salió a las calles ondeando banderas tricolores. En pocas horas, la monarquía cayó sin disparos. Alfonso XIII partió al exilio y España se proclamó, por segunda vez en su historia, república. Era el comienzo de una esperanza. La Segunda República nació con un impulso modernizador y una ambición enorme: transformar un país atrasado, dividido y anclado en privilegios. Su primera constitución, aprobada en diciembre de 1931, fue una de las más avanzadas de Europa. España se declaraba un Estado laico, con sufragio universal, incluido el voto femenino, libertad de expresión, divorcio y autonomía para las regiones. Por primera vez, las mujeres no solo votaban, también hablaban desde la tribuna del Congreso. Una de ellas, Clara Campoamor, se convirtió en símbolo de esa lucha. Defendió el voto femenino frente a sus propios compañeros de partido. Lo consiguió, pero a un precio: fue marginada y borrada de las listas. Y no solo fueron reformas políticas. Se inició una gigantesca campaña de alfabetización con miles de escuelas rurales, se intentó una reforma agraria para redistribuir tierras ociosas, se recortó el poder de la Iglesia y se reformó el ejército para hacerlo más profesional y democrático. Pero cada paso era un campo minado. La derecha veía todo esto como un ataque a la tradición. La Iglesia se indignó con la secularización. El ejército se resistía a perder privilegios. Y los anarquistas querían más. Querían una revolución total. Así, la República empezó a desangrarse por todos sus costados. En 1934 estalló una insurrección armada en Asturias. Los mineros se levantaron en armas contra el gobierno de centroderecha. Fue una guerra relámpago: tanques, bombardeos aéreos y represión brutal. ¿Sabes quién dirigió la represión? Entre otros, un joven general llamado Francisco Franco. El país se polarizaba a una velocidad vertiginosa. Las tensiones entre obreros y patronos, entre católicos y laicos, entre centralistas y nacionalistas, iban creciendo como una tormenta que nadie sabía detener. Y aún así, había vida, cultura, avance. En esos años, Federico García Lorca llenaba teatros con su grupo La Barraca, llevando el teatro clásico a los pueblos más remotos. Ortega y Gasset hablaba de la rebelión de las masas. Salvador Dalí y Luis Buñuel escandalizaban a Europa. Era una España que despertaba, pero con los ojos llenos de ira. En febrero de 1936, las elecciones, no sin polémica por presuntas irregularidades, dieron la victoria al Frente Popular, una coalición de partidos republicanos y de izquierdas. La noticia fue recibida con entusiasmo en muchos sectores y con inquietud en otros. En los meses siguientes, el clima político y social se volvió cada vez más tenso. Huelgas, ocupaciones de tierras, enfrentamientos callejeros y violencia política se sucedían de forma creciente. Tanto desde la derecha como desde la izquierda se radicalizaban discursos y posiciones. Algunos sectores conservadores comenzaron a hablar de una guerra inevitable, mientras grupos de militares, entre ellos Francisco Franco, Mola y Sanjurjo, comenzaron a preparar en secreto una sublevación. La Segunda República representó uno de los intentos más ambiciosos de modernizar y democratizar España. Pero los profundos conflictos sociales, territoriales, religiosos y políticos que atravesaban el país no encontraron cauces estables para resolverse. En julio de 1936, la tensión acumulada estalló. El golpe militar contra el gobierno republicano no triunfó en todo el país, y lo que iba a ser una asonada se convirtió en una guerra civil. España se partió en dos. Y comenzaba uno de los episodios más dramáticos de su historia.